Muy buenas tardes, amigos de Portavoz. Radio de Luz tras la verdad, como cada viernes, en vivo aquí en el canal Santo Domingo TV, canal 24. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado muy interesante, el colega y amigo Gabriel Cruz Guzmán, quien es el presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista, que precisamente para mañana tiene una hermosa actividad de recreación para la familia y los niños de los periodistas, las madres, los padres periodistas. Y de eso vamos a hablar, y como también todos los planes que tiene el instituto en esta nueva gestión de Gabriel Cruz. Vamos de inmediato, Gabriel. Vamos a hablar sobre la actividad que tenemos mañana en el Colegio de Periodistas, en su sede central, en el Centro de los Héroes. ¿En qué consiste la actividad? Qué bueno, Chino, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor. Usted también fue presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista, que nos honra, presidente del colegio, perdón, y es grato estar con usted. La actividad consiste en que cada año nosotros, a fin de mes prácticamente, o a mediados de enero, realizamos la actividad de los Santos Reyes Magos con los hijos de los y las periodistas, como también trabajadores de la prensa y el personal de empleados de allá de la sede central. Es una actividad muy amena, recreativa, juguetona, como decimos, donde entregamos reyes a los niños, también una actividad con payasos y degustan helados, porque hay marcas que nos donan varias de esas facilidades, a quienes también agradecemos. Bueno, muy bueno eso, porque el colegio le hace falta eso, principalmente, no es simplemente el periodista para hacer cursos, para otras actividades vinculantes a su profesión, sino también que el instituto está para eso, es para la salud, sí, para la seguridad social y para la recreación. Yo sé que tú tienes muchos planes muy interesantes que en tu gestión. Hay también en tus planes una gira. Sí, ahí va. Tú sabes que allá la hemos dividido por comisiones y la presiden connotados periodistas. Por ejemplo, esta comisión a la cual usted hace mención es la comisión de tours, viajes locales, o sea, en la zona metropolitana, viajes nacionales que a nivel del país y viajes internacionales, ya sea a Europa, Estados Unidos, las islas del Caribe, etcétera. Entonces, esta comisión la dirige nada más y nada menos que doña Mercedes Castillo, que ha sido presidenta 5 veces de nuestro Colegio Dominicano de Periodistas y 2 veces del Instituto de Previsión y Prevención del Periodista. CDPTUR le llamaban, ¿no? Ella era encargada de CDPTUR, sí, cuando era presidente del colegio, y también cuando estábamos en el instituto. Y ella hizo un trabajo muy bonito, sí, viajó a muchos países de Europa en grandes giras donde fueron 30 y 40 periodistas. Muchos más también. Y obviamente fueron días muy hermosos, porque es para eso que está el colegio, sí, también. O sea, tiene su organismo que, como el IPPP, es de previsión y prevención y seguridad del periodista, y protección, el bienestar. El bienestar. Sí. Y yo creo que en eso es importante que tú te hayas apoyado en Mercedes, que tiene mucha experiencia en eso, porque ella tuvo tiempo en esas actividades. Ella, como presidenta de la comisión que preside los tours, para este 14 de febrero, en el ferry, tenemos una actividad bella. En el, día en el Día del Amor y la Amistad. Sí, ¿En qué consiste la actividad? Parejas o cualquiera que desee, le interese, vamos a hacer un happy tour en el ferry, de manera estática, donde todas las atracciones que se ofrecen en el barco, en alta mar, la vamos a tener nosotros ahí, como Frescoman, las revistas que ellos tienen. Va a haber una atracción artística, que ahora no recuerdo cuál es el artista invitado, como también todo lo que es la picadera, bebidas, y creo que todo va a ser por $99 por persona, de 6 de la tarde a 12 de la noche, el 14 de febrero, y pueden asistir con sus parejas. Y es para periodistas, trabajadores de la prensa, familias de periodistas e invitados especiales también.
Muy importante. Eso también me retrae a mí a aquel interesante viaje que dimos también por barco de una fragata de la Marina de Guerra, cuando Mercedes estaba en Sede Petul. Y ahí nosotros hicimos un viaje en una fragata de la Marina de Guerra con los apoyos de la Armada. Y recorrimos todo el litoral. De las costas sur, de Santo Domingo. Sí, pero muy hermoso viaje. Entonces es para eso, porque esos viajes nos permiten a nosotros mayor integración, mayor comunicación, crece más la amistad entre nosotros, el compañerismo. Y yo creo que eso es parte, como he dicho, de la gestión que te está a ti motivando desde esta presidencia del IPPP. Pero tú tienes... Hay dos actividades más, tú tienes Chino. Mucha iniciativa, es muy creativo. Sí. ¿Cuáles son esas otras actividades? Con relación a los tours, tenemos ya programados para finales del mes del periodista. O sea, nosotros celebramos el Día del Periodista el 5 de abril, Sí. pero extendemos las actividades porque ya una semana no nos basta. Tenemos que hacerlo todo el mes, todas las actividades, y finalizamos siempre con un tour nacional o internacional. Esta vez va a ser nacional para Pedernales, todo ese litoral de Pedernales, desde 2 días va a ser, sábado para venir domingo. Interesante. Y va a ser un tour bien precioso por todas las costas de Pedernales, hospedado en un hotel con todo incluido. Sí, porque Pedernales el de hoy ya no es el de ayer. Sí. Ya realmente hay una gran inversión turística, hay grandes hoteles que están construyendo, y bueno, y están llegando también cruceros. Y vamos para Europa también, Chino. También Europa. Vamos para Europa, para 7 países de Europa, incluyendo también, por ejemplo, si vamos a estar en Italia, vamos a estar también en Francia, España y varias localidades de esos mismos países. ¿Y qué costo va a tener más o menos eso? Eso, Eunice, que es la tour operadora que siempre ha utilizado el colegio, y doña Mercedes, nos está cotizando para que sea lo más asequible posible, porque nosotros no ganamos un recurso para la institución, sino es para la recreación del periodista, y porque lo importante es que el periodista conozca, claro, que viaje, que disfrute y que sea ameno todo y algo que sea un ganar-ganar. O sea que en el aspecto también interno, o sea, de nuestro país, sí, hacíamos también giras a diversas provincias del país, hacíamos encuentros muy buenos sancochos que yo disfruté, muy buenos fiestas, y nos pasábamos un día entero y con los compañeros. Por ejemplo, recuerdo un viaje que dimos muy hermoso aquí a Higüey, donde llegamos a Punta Cana y a Bávaro, y así ya fuimos también a muy hermosa, y así a Tomayor, recorrimos muchos pueblos, Aná, y eso, como te digo, eso fue muy interesante porque, como dice, viven los periodistas, también la recreación es parte de la vida espiritual de uno, sentirse uno bien placentero, y eso nos permite, como usted decía, una mayor integración, una mayor unidad entre todos. ¿Cómo van ya en los planes ya específicos sobre los ingresos del instituto para fines de los servicios que ofrece el instituto? Sabe que el instituto es principalmente es la solidaridad y el bienestar de los y las periodistas en cuanto a salud y la prevención, principalmente la salud, planes de vivienda, las gracias de las pensiones, también en cuanto a los planes funerarios, también en cuanto al seguro, es una multiplicidad, porque es el bienestar de la seguridad social del periodista. Tengo entendido que sí, tú tienes tu proyecto también en la instalación de una unidad de atención primaria. Ah, sí, el plan de salud, que es la parte neurálgica del instituto para servirle a todos los miembros del colegio. Esa comisión la preside el periodista Carlos Suero, que también es el secretario general de la seccional de San Juan. Carlos Suero, que siempre ha estado vinculado a salud nacional, por ejemplo, fue el director de comunicaciones de salud pública, y todos esos vínculos, todas esas buenas relaciones, nosotros las aprovechamos. Entonces, como Carlos tiene también una estrecha relación con la vicepresidenta de la República, que es la que dirige todos los programas de salud, bueno, pues los periodistas nos acercamos
y de la mano amiga de Carlos con sus buenas gestiones para volver a tener los espacios que le pertenecen al IPPP para colocar ahí un dispensario, una unidad de atención primaria, perdón, consultorio. no un dispensario, exacto, un consultorio. Y una sala Con de servicios. Sí, De salud. oiga, ¿con qué requerimientos? Con un doctor fijo, ahí enfermeras, también un programa de salud ampliado, que esa unidad de atención primaria, usted va y se consulta, entonces lo refieren a una unidad mayor. Claro, claro. Pero además, desde la Dirección Nacional de los Medicamentos, lo van a habilitar todos los medicamentos básicos y los medicamentos que hagan falta. Entonces, esos medicamentos que ya son de altos costos, eso tiene otra diligencia para nosotros, todos los periodistas y sus familias, porque no solo los periodistas, claro. pero también a los comunicadores, porque son parte de nosotros, Sí. como los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Todo el que interviene en la comunicación. Claro, todo en ese ello. sentido, creo que es un gran servicio ese, porque muchas veces le dan esa emergencia y Sí. bueno, qué mejor lugar para llevarlo a esa unidad de tu propio colegio, tu propio instituto, para que ya sea tu hijo, ya sea usted, si va a tener un malestar de parto o cualquier accidente que pueda suceder, ahí tenga esa unidad de atención primaria, que habrá médicos y enfermeras, especialistas, para remitirlo a otros centros si el caso así lo amerita. Claro. Y yo creo que eso es de las cosas interesantes que veo que realmente tú estás poniendo mucho empeño. Y eso va a ayudar mucho al propio desarrollo de la institución. Porque lo que hace el instituto, en gran medida, es como una transfusión de sangre a toda la organización, a todo lo que es el colegio de periodistas. Porque bueno, si el instituto se mantiene en esa permanente actividad de servicio, eso también va a redundar en beneficio del colegio, del comité ejecutivo que dirige el compañero Luis Pérez. Y que bueno, de manera muy eficiente. Que espero también que el compañero Pérez tiene todo una programa por desarrollar, de trabajo muy buena. Sí. Precisamente ayer tuve una reunión muy interesante con expresidentes de la institución, donde ya él se está viendo la necesidad de que se tome por el mango lo que es la reforma de la ley 1091, que es uno de los problemas que debilita en cierto sentido la institución, porque es una ley que no nos da fortaleza en lo que son los ingresos sólidos. Claro. Y en ese sentido se está ya creando todo una metodología de trabajo para ver si nosotros podemos también lograr en este periodo, estamos planteando ya que sea en el mes de abril, depositemos en el Congreso, como en el Día del Periodista, lo que sería la nueva propuesta de reforma a la ley 1091. Que lo amerita, porque esa es la ley de colegiatura periodística, que viene de la ley 148-83 de 1983, y esta que es la 1091 de 1992. Diferente a la 6132, que es de expresión y difusión del pensamiento. Claro, claro. Entonces, una cosa es usted tener unos derechos, incluso universales, para expresarse sin censura previa, y otra cosa es usted ser profesional de la comunicación, como somos nosotros, egresados de universidades y los que están amparados bajo la ley. Hay muchos ciudadanos de diversas disciplinas, abogados, médicos y todo, que tienen su programa de televisión, y personas también que tienen facilidad para hablar, para escribir. Pero esos son comunicadores. Y tienen su plataforma, tienen su programa. Y bueno, en cierto sentido, esos son, como tú dices, comunicadores. Sí. El periodista tiene una licencia, es un título que está autorizado. Lo acredita. A informar, a trabajar el ejercicio del periodismo a la sociedad. O sea, es diferente al comunicador. El comunicador puede ser cualquier persona que tenga alguna facultad de coger un micrófono y, bueno, que habla bien y cosas, y comete, y hace muchos chistes y cosas, y hace una plataforma. Esos no son periodistas. Aquí es un problema bastante complejo que a veces no se quiere entender. Porque, bueno, al mismo colegio van permanentemente muchas personas que son comunicadores, exacto, que ellos quieren ser miembros del colegio.
y nos reúnen las condiciones para hacerlo, porque para usted ser miembro del colegio tiene que haber pasado por una universidad, ser titulado, haber estudiado, porque por eso que usted ve en muchos medios de comunicación, principalmente en las redes, muchas personas con un lenguaje soez, dando información y denuncias muy atrevidas, usando todo un sistema informativo que no se nota que esa persona no pasó por una escuela de periodismo. Entonces ahí se encuentran todos estos inconvenientes que estamos viendo permanentemente en la justicia, demandas y cosas. Cualquier persona que se considera a nombre de la libertad de expresión, que eso no es libertad de expresión, no. Es otra cosa. Libertad de expresión es lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Un ejercicio de la comunicación. Sí. Pero lo que insultan, denuncian, acusan, usan lenguaje soez, digan, no, libertad de expresión. No, porque la Constitución me lo establece. No, espérese. Sí. Hasta la propia libertad de expresión está regularizada. Sí. Todas las libertades, la misma libertad está regularizada. La única libertad que no está regularizada era la libertad de usted venir a este mundo, vivir en este mundo, el derecho a la vida. Usted tiene todo ese derecho. Claro. Pero usted tiene que, si usted es un periodista, un comunicador, usted tiene que tener conocimiento, y ahí que está la diferencia del periodista y el comunicador. Y el comunicador, hay unas técnicas, hay una ética profesional, una deontología periodística, una deontología de la profesión. Bueno, tú eres profesor de periodismo y tú realmente estás a diario comunicándote en ese sentido con tus alumnos. Y yo creo que eso es importante porque a veces la gente confunde, porque muchos comunicadores se llaman periodistas y eso es lo que contribuye a confundir a las personas. Y yo entiendo que la ley que se va a depositar posiblemente en abril, la reforma a la ley 1091, esos casos así se van a conocer y no será en ningún momento que nadie se asuste un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Esa ley estará ajustada a la Constitución de la República en lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Sí. Pero bueno, como decíamos, hay que saber qué significado tiene ese derecho a la libertad de expresión. Que no le da a usted, eso no es libertad de expresión, usted insultar, de difamar, calumniar, de injuriar, sin tener ningún tipo de base para hacerlo. Sí. Y eso no es, desde el punto de vista de lo que hemos estudiado el periodismo, es un ejercicio de libertad de expresión, esa es otra cosa. En la Constitución, Chino, escuchen, nosotros estamos amparados en el artículo 49 de expresión y difusión del pensamiento, claro, que es muy consono con la ley 6132, que eso es para usted poder expresarse, pero expresarse no es libertinaje, expresarse es contribuir a la sociedad con un principal objetivo, que es educar, orientar, y después es que va a informar y luego entretener. Bueno, nosotros esperamos sí, que en este nuevo proyecto de modificación tengamos un gran consenso, sí, que logremos un gran apoyo entre los que son los legisladores, que son los que van a aprobar ese proyecto, como también los empresarios periodísticos, que fue el gran debate que hubo cuando el colegio nació con la ley 148, el gran debate que dividió a muchos periodistas, porque bueno, los que estaban trabajando en medios estaban prácticamente bajo la tutela del dueño del periódico, sí, que el dueño del periódico no estaba de acuerdo con la ley 148 porque establecía la obligatoriedad de que cualquier persona que trabajaba en un medio de comunicación tenía que ser periodista, sí, tiene que ser licenciado en periodismo, pero los medios de comunicación, los dueños de comunicación, se apoyaron en la libertad de contratación que tenían ellos como tal, que lo consideraron la Constitución, sí, y entendían que no, que ellos podían emplear a cualquier persona, aún no fuera licenciado, a ejercer el periodismo. Sí, entonces ahí se llamó ley de ejercicio periodístico. Entonces ahí ese gran debate, que finalmente, con el poder del gobierno que estaba en turno en ese momento, el gobierno de Joaquín Balaguer, y la justicia en manos de ese gobierno, y los medios de comunicación representados en esa justicia, liquidaron ese proyecto.
O sea, sobre la base de que era inconstitucional. Pero esa experiencia la vivimos y la vamos a analizar en lo que es la reforma que nos vamos a plantear hoy en día. Y que para eso queremos la participación de todos los periodistas. Yo en esa reunión propuse de que no podíamos hacer una ley y depositarla así, ¿no? que tenía que ser una ley consensuada, que teníamos que hacer encuentros regionales en el Cibao, en el Este, en el Sur, y escuchar a los compañeros de la provincia y sus opiniones, y recoger entonces todas esas lluvias y propuestas, entonces reconstruir un proyecto que ya existe, pero que requiere todavía será matriz para el debate. Y entonces eso viene un proceso muy interesante. Yo le decía a nuestro presidente del colegio, cásase con la gloria. 2 años en el colegio periodista se va muy rápido, porque prácticamente es un año, porque desde que termina el primer año ya vienen las elecciones y yo lo que se va es el gran debate. Entonces, le decía, coja las cosas puntuales. La ley de colegiatura y su reforma es fundamental, porque eso es lo que nos permite en gran medida que tengamos un colegio desde el punto de vista económico muy débil, que los ingresos no son tan suficientes, entonces tenemos que recurrir muchas veces al Estado para que nos reconstruya, nos restaure el edificio, una serie de cosas que uno tiene que hacerlo por necesidad, pero no consciente de que no es lo más ajustado a la realidad. Vamos a una pausa para continuar con otro interesante comentario aquí en Portavoz, con la presencia de Gabriel Guzmán, quien es el presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista del Colegio Mexicano de Periodistas. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, volvemos con Gabriel Cruz para hablar sobre todo lo que significa la agenda de trabajo. Este compañero vive todo el tiempo trabajando y encima de los problemas y eso es importante, tener en instituciones compañeros que se asuman su responsabilidad, porque hay otros que en campaña son muy activos, son electos y ya se vuelve nada. Pero el compañero tiene realmente mucho entusiasmo, mucha vocación de servicio. Y yo creo que hay otros planes. Por ejemplo, Gabriel, anteriormente habían planes de vivienda también. Sí. Había una cuota incluso que se estableció cuando el gobierno de Jorge Blanco, de el mismo Balaguer y los demás gobiernos que sucedieron, que por cada proyecto de vivienda que inauguraba el gobierno, se le sacaba un porcentaje de 2 o 3 apartamentos para periodistas. Sí. Eso le dio la oportunidad a muchos compañeros, principalmente de provincia y de aquí de la capital, a hacerse una vivienda. Sí. ¿Tú estás pensando de tomar ese plan de Sí, vivienda? sí, mire, nosotros tenemos la comisión de viviendas, la activamos con Wilson Guerrero como el coordinador el que preside ese proyecto, con un desarrollador que ha sido uno de los más serios de este país, que es Liceo Christopher, de la mano de Liceo Christopher como asesor de nosotros del colegio, para retomar esa nobleza que siempre ha existido y esa mano amiga desde el Instituto de Previsión y Protección del Periodista en coordinación con el colegio.
porque los periodistas a nivel nacional nos hemos beneficiado de ese aporte que siempre cada uno de los presidentes que ha pasado desde Balaguer, Salvador, don Antonio, Hipólito, Leonel, que también aportó mucho. Se hicieron acuerdos institucionales Sí. con el gobierno central en aquellos tiempos. Sí, señor. Para garantizarle esos acuerdos. También entre esos planes estaban facilitarle a los periodistas automóviles para su trabajo. Pero antes de esto de los automóviles, Chino, mire, no solamente planes de vivienda, también es solares en cuanto porque si usted no quiere un apartamento, no se siente cómodo en un apartamento o en una casa X que se la construyan de esas que son prefabricadas, pues tiene la opción también de un solar. Pero no solamente para los periodistas del país, también para los periodistas que están en las 6 seccionales, sí, que van están trabajando allá en la diáspora y quieren después venir de retiro. Entonces también todo eso lo estamos analizando con la asesoría del Liceo Christopher y con lo que preside Wilson Guerrero, que tiene muchas ideas muy innovadoras. Eso es parte de lo que es el Instituto de Previsión y Protección del Periodista. Sí, te hablaba también de los vehículos. Yo recuerdo cuando yo era presidente y fui secretario general del sindicato de periodistas profesionales, que en mi gestión se iniciaron los famosos impuestos únicos, que consistía el gobierno le concedía una exoneración bastante sustanciosa a los periodistas para adquirir vehículos. Y en ese sentido, no vehículos de lujo ni asuntos, de vehículos hasta de segunda mano, usados, y se le daba este tipo de impuestos. Y así, yo recuerdo cuando Kiko Tabar estaba director de aduana, llegamos a un acuerdo firmado y todo, y más de 400 periodistas se hicieron de automóviles. Y eso realmente ayudó mucho, porque en esos tiempos los periodistas eran a puro pie, sí, que iban a su trabajo y hacían sus servicios. Y eso fue un gran aporte también que el colegio hizo en esos entonces. Entonces yo sé que no es lo mismo ya, por las nuevas normas fiscales que hay, la misma situación del gobierno requiere mayores impuestos, pero siempre hay una salida que se puede lograr acuerdos importantes que se le faciliten a los periodistas algunas exenciones para los que no tienen vehículos, principalmente esta gama, esta oleada de periodistas nuevos, sí, que están invadiendo los medios de comunicación, requieran también las facilidades que nosotros, en el tiempo que estuvimos ejerciendo, logramos tenerlas. Debo confesarle que esa parte nosotros no la hemos trabajado, pero como usted bien lo ha dicho, es una buena motivación para nosotros entonces sentarnos junto con el Consejo de Administración del IPPP, Francis López, que es la vicepresidenta, Rafael Sanz, que es el secretario, Julián Sosa, que es el tesorero, y Franklin Ferreras, que es el vocal, y yo que presido el IPPP. Entonces sentarnos a evaluar para crear una comisión y ver cuáles son las facilidades para darles a todos los periodistas que no han podido tener su vehículo, por lo menos esa iniciativa. Sí, señor, y qué bueno que usted lo tome. Hay gente que critica que los periodistas reciban del Estado ese tipo de facilidades y cosas, bajo el principio de que mientras más lejos está el Estado de la prensa, hay mayor independencia, mayor seguridad de un ejercicio ético. Pero, obviamente, cuando a mí me rotraban eso, yo decía, ven acá, aquí los legisladores tienen exoneraciones en cantidad de 2 al año de vehículos, más toda esa canonía que reciben en su ejercicio. Aquí los empresarios tienen también subsidios de gasolina, de esto. Nosotros los periodistas, le decía yo, carajo, somos los que más deberíamos tener esas facilidades, porque nosotros sí hemos aportado nuestra sangre aquí por esta democracia y por esta libertad. Sí, señor. Ahí están Orlando Martínez, ahí están todos esos, Gregorio García Castro, Marcelino Vega, sí, bueno, Juan Andújar, cerca de 12 o 14 compañeros
que fueron asesinados en su pleno ejercicio por decir la verdad, por mantener al pueblo informado. Y esa sangre de esos compañeros todavía se siente. O sea, cada vez que un compañero de esos cumple años de sus asesinatos, tú ves como nosotros lo recordamos, con muchas actividades, muchas cosas. Y la Semana del Periodista también le dedicamos misa a todos los caídos. Otro en ejercicio entonces, como Marcelino Vega. Entonces, nosotros sí tenemos más derechos que los mismos empresarios. Sí, señor. Más derechos que los mismos legisladores. De que el Estado también tenga un pedacito de su presupuesto para darle facilidades, porque no son regalos, son facilidades, porque los periodistas aportan también. Si le van a dar un cargo, un impuesto único, el periodista aporta una parte y el Estado otra. Y así, una vivienda por igual, no son viviendas regaladas. Es que dentro de la cantidad de viviendas se le consigna a la institución tantas viviendas para tantos periodistas, pero los periodistas tienen que con un costo menor también, sí. Con un costo menor. Y eso es la realidad, porque aquí a veces se nos quiere estrujar esa situación, pero yo te repito, si aquí hay un sector que ha aportado esta democracia, es el periodismo dominicano. Que es la garantía de la democracia. Sí. Entonces, me alegra que todas estas cosas estén en tu cabeza, porque nos dan nosotros una mayor esperanza, y aquellos compañeros que se convierten a veces en francotiradores de su propia institución, y que eso es lo que menos aporta. Porque ustedes ponen a ver, los francotiradores ni siquiera van por esa institución, pero viven criticando. Sí. Y cuando hay elecciones que aparecen todos en fila, disparando contra el colegio, pero nunca aportan nada. No hacen nada por esa institución, porque ya ellos se sienten, en un principio, sí necesitaban del colegio. Sí, señor. Pero ya que lograron un estatus, que se ligaron a un político, y a través de político se hicieron millonarios, ya no necesitan ese colegio, pero sí se convierten en sus francotiradores. O sea, una actitud egoísta, malvada, porque bueno, si usted logró crecer económicamente como profesional, bueno, allá usted, de la manera que lo hizo, pero por lo menos respeta esa institución donde usted se formó, donde usted militó. Y que le sirvió de trampolín y plataforma. Porque resulta entonces, Gabriel, que cuando esas personas, esos periodistas, sí, se encuentran con situaciones difíciles, como esos casos de corrupción, o de Brecht y todos esos tipos, donde había unos cuantos otros periodistas que se mencionaban y cosas, y ahí van a tocar la puerta del colegio. La defensa del CDP. A pedir la defensa de la institución, ¿tú me entiendes? Sí, señor. Entonces eso es oportunismo, y así, y tú te ves que son gente que viven permanentemente, uno chequea las plataformas de las redes y los programas de televisión, y uno le da pena escuchar a propios compañeros que son miembros de la institución y respetando el gremio. Y que tuvieron una vida muy activa, y que gracias a esa vida tan activa que tuvieron allá, fueron desarrollándose, escalando y logrando conquistas personales, porque también son personas muy capacitadas, pero con la facilidad de la educación que se ofrece en el colegio, en maestrías, doctorados y todo ello. A propósito de esto, de la ley y la legislación, caramba, hoy recibí la infausta noticia del fallecimiento de Ramón Alburquerque. Sí, señor, qué pena. Sí. Eso me ha caído a mí realmente, sí, muy intelectual, terriblemente, porque yo tuve muy buenas relaciones con él, sí, y él siempre respetó el colegio periodista y siempre fue un colaborador. Fue de los compañeros de legisladores que contribuyó en gran medida a facilitar la aprobación de la ley. O sea, un gran legislador. Un demócrata, un humanista, sí, un humanista. Y, bueno, y da pena que para mí, siendo de los cerebros más destacados de este país, un hombre de una inteligencia infinita, wow, sí, de una capacidad increíble, de una manera de exposición muy didáctica, que hasta un campesino entendía su lenguaje. Oye, para mí el más inteligente de los que hoy son miembros del PRM, y fue fundador de ese partido, fue de los que tuvo la visión de decir, no, ya dejemos el PRD, vamos a fundar el PRM. Sí. Fue el de la idea, ¿no? Sí. Junto con Hugo Tolentino Díaz, y Doña Milagro, Hipólito, Peña Gómez en ese momento. Pero bueno,
en ese sentido, como te digo, no lograba de su gobierno un decreto, porque él lo que realmente quería era servirle a su gobierno, a su partido, a su pueblo, de lo que era el área de energía, Sí. que era Sí. su gran capacidad, su gran dominio, Su formación. su formación. Sí. Pero ahora vendrán los lamentos oficiales, protocolos, día de duelo, pero obviamente el propio partido, muchos de sus dirigentes y el propio presidente de la República, a la luz realmente de lo que vimos, ese proceso de Ramón Alburquerque, no hubo una buena solidaridad, un buen comportamiento, un reconocimiento a esa estrella que fue Ramón Alburquerque, que en paz descanse, deseando desde aquí nuestro más infinito pésame a toda su familia. A lo cual yo me uno también, Chino, porque don Ramón, uno como viene de esas líderes del PRD, luego en el PRM, cosa que uno no trata de no contaminar con el gremialismo. Claro. Tratamos de separar esa parte, pero don Ramón Alburquerque, un hombre de luces sobradas, un hombre crítico, que por eso De quizás... su propio partido y su sí, propio gobierno. Una criticidad real, porque un demócrata carta cabal y un humanista no se va a prestar a hacer las cosas que no sean solamente correctas. Hay muchos que hoy lo recuerdan por aquella frase famosa de él, cuando fue senador de la República, presidente del Senado, y hubo aquel conflicto con la Liga Municipal. La Liga Municipal. Intentó, coño, aquel, Sí. que fue una defensa abiertamente a lo Una que defensa entendía a que la le correspondía a su y a partido. la democracia Sí. de entonces. Y bueno, y así, pero a él no solamente hay que recordarlo por ese momento de su vida, sino por sus grandes aportes, porque como legislador, cuando era presidente del Senado y como diputado, él hizo grandes aportes en grandes leyes del país que hoy están funcionando, están en pleno ejercicio. Y yo creo que el pueblo dominicano debe sentirse muy apenado porque se ha perdido realmente, se nos ha ido de nuestras manos, como decía Hostos, cuando Puerto Rico estaba, de hecho, amenazada de que los Estados Unidos la convirtieran en colonia, y él estaba aquí, Hostos, y decía, tengo que regresar a mi patria porque siento que se me está yendo de las manos. Así yo entiendo que en el caso de Alburquerque, obviamente debemos sentirnos muy mal, porque se nos ha ido de las manos un gran cerebro, un gran político, un gran intelectual, que estudió, incluso mira, Ramón Alburquerque fue un tipo que lo oí, yo una conversación que tuve con él, y hasta lo oí a él en uno de los programas, decir, yo le pregunté a él que cómo él había logrado esa formación tan sólida. Y él me dijo, mira, Chino, en una ocasión, mi hermano, Sí. que era de dirigente en una Chocín, Sí. Alburquerque, con aquellos tiempos, los años 60 y pico, cuando estaban muy de moda, entre los Austin y cosas, aquellos vehículos del concho, que don Enrique Cabral comenzó a importar al país. En esos menesteres de sindicalismo, fuimos a una cita con don Enrique Cabral, mi hermano y yo venía siendo como un asesor de mi hermano, y en esa cita con don Enrique Cabral, ahí donde estaba realmente la sede principal de donde él tenía su oficina, ahí en la John F. Kennedy, comenzó mi hermano a explicar, y yo le interrumpí varias veces y daba unas explicaciones que a don Enrique Cabral le impresionó. Me dijo, ven acá, joven, ¿dónde usted ha estudiado? Yo, no, aquí. Pero usted aceptaría de mí, de mi empresa, una beca para estudiar afuera. En Houston. Y digo, bueno, si usted así lo decide. Y ahí él consiguió con la empresa de don Enrique Cabral una beca para estudiar en Estados Unidos, que él también tuvo por Inglaterra. Sí, sí. Hizo varios estudios, y eso le permitió esa gran formación, en gran medida. Su hermano también fue regidor por Santo Domingo Este, Sí. que era mayor, y ellos son de Monteplata, de esa zona de ahí, de esa zona. Y Alburquerque uno tiene la pena de su muerte, pero también tiene
la alegría y la sonrisa de que uno aprendió mucho con él, tanto ya a nivel personal como a nivel... Él era muy humilde también. Sí, Él sí. dedicaba tiempo y no tenía, a pesar de su conocimiento, no tenía realmente, no lucía prepotente, como hay mucha gente que dominan bien, se han formado muy bien y como que quieren aplastar a los demás con su conocimiento Sí. y ridiculizar a los demás. Sí. No, Ramón fue un tipo muy humilde, muy sencillo siempre, muy abierto. Un educador social. Y lamentablemente, realmente, hoy tenemos que sentirnos muy tristes por su partida. Ya sabemos la causa, un maligno cáncer en el hígado, ¿verdad? Sí. Lo afectó y fue a Estados Unidos y allá prácticamente lo desahuciaron. Le dio un poco de vida y hoy lamentablemente falleció. Así que paz a su alma y siempre te recordaremos, Ramón Alburquerque, como un gran dominicano, un gran ciudadano, un gran legislador y un gran intelectual. Amén. Sí. Bueno, Paz a sus volviendo entonces por este espacio un poco triste que hemos comentado, hay otras perspectivas interesantes en lo que tiene que ver con la situación social de los periodistas. Y también que ya sería bueno invitar en otro momento a la compañera presidenta del Tribunal Disciplinario. Ayudelquis Guerrero. Ayudelquis Guerrero, mi gran amiga. Una estrella. Para que hablemos también sobre la ética profesional. Sí, señor. Tú como profesor de periodismo, ¿qué tú puedes decirnos en cuanto al aspecto ético de cierto periodismo que se ejerce en estos tiempos? Bueno, y tú sabes que la ética es la que le hace el marco jurídico a la moral. La moral es social y la ética ya viene siendo algo ya más comprometedor. El periodista, su accionar es para el bien de la sociedad. Entonces, tiene que contribuir con una deontología, con un concepto y unos principios, no solamente universales, sino también culturales, para el bien y el desarrollo de su entorno. Y eso principalmente viene dado por su comportamiento, su civismo y proyección para que toda la sociedad también lo emule. Hoy día, fruto de ciertas, podemos decir así, ciertas libertades, porque hay deberes y derechos, pero hoy día estamos viendo que las libertades y los deberes no son como tan compatibles. Hay como un margen, fruto de redes sociales, que supuestamente que no se pueden controlar. Sí, las redes sociales hay que controlarlas, se controlan, porque el ejercicio periodístico, como el ejercicio de la sociedad y el civismo que usted tiene que tener, deben ser aunados. Uno va de la mano de la otra. Usted es un profesional, usted es un ciudadano. Usted tiene que exhibir conducta, ser ejemplo también. Entonces, usted no puede ni echar a perder reputaciones, ni tampoco estar con una chabacanería, porque usted está dirigido a una sociedad que principalmente debe educarla, porque ese es el principal concepto del periodismo, la educación, la orientación, y luego es que viene entonces la información y, cómo no, también el entretenimiento. Entonces, una sociedad que quiere desarrollarse, lo primero que tiene que empezar es en su educación, y la educación viene con la ética, con la moral y con la defensa principalmente a los ancianos, a los adultos, a los mayores, a los discapacitados y a los niños. Esos son principios que desarrollan una sociedad. En la época nosotros nos formábamos, ejercimos el periodismo, yo pasé por la universidad, estudié periodismo. Sí. No terminé la licenciatura, pero en la UAS, sí. Sí, pero estuve al término, ya me faltaron como tres disciplinas por terminar y ahí caí preso en aquella lucha del $500,000 de Balaguer, de la universidad, y me pasé 4 años preso. Y ahí obviamente eso estropeó mi carrera en gran medida.
porque cuando salí entonces caí en las manos de Juan Bolívar, el Quintero Cedeño, que me invitaron a ser parte de lo que fue aquel proyecto del Nuevo Diario. Y ahí me entusiasmé tanto con el diarismo, que en cierto sentido me descuidé de terminar la profesión. Pero yo decíamos en aquel tiempo, bueno, el título es importante, creo que sí. Y yo todavía con la edad que tengo estoy pensando en titularme. Pero obviamente lo importante es que la gente, la sociedad en la que tú le sirves, en la que tú le informas, te reconozca como una persona que ejerce un periodismo serio, honrado, apegado a la ética. Sí, señor. Eso es lo importante. Que si tú eres de Puerto Plata y que sea un referente de que es un periodista serio. Entonces, hoy en día, decía el poeta José Ayuso en una conferencia en el Colegio de Periodistas en una ocasión, que él expresaba su preocupación, dice, la masificación del periodismo, o sea, subir muchas escuelas de periodismo y muchos Las egresados. nuevas tecnologías. Todo. Sí. Ha cualquierizado la profesión. Porque bueno, muchos compañeros se le abrían oportunidades y dentro de una ley débil como la que tenemos todavía. Si usted tenía dinero, tenía un canal y hacía un contrato y el canal no le preguntaba si usted era periodista o no, ni el programa es de este tipo, y no le preguntaba si usted tenía una certificación de su propia una acreditación, la acreditación, ¿no? Entonces eso fue cualquierizando en gran medida el periodismo. Y usted ve cantidad de... Y hoy hay plataformas que usted mismo la tiene ahora hasta desde subido por las redes sí. sociales, la plataforma, Sí. que ha desbordado más esa cualquierización. Pero es parte también del mundo que hoy vivimos. Es un mundo también de mucha libertad, de que la gente se aferra a la libertad. Aunque tenemos una situación difícil también, una situación que atenta contra la propia profesión, porque yo recuerdo que la Sociedad Interamericana de Prensa era muy celosa y nos condenó con aquella ley de la obligatoriedad y todo eso. Y bueno, las cosas terribles cuando se trataba de que un periodista para ellos estaba desconociendo lo que era el concepto de libertad de prensa y todo el asunto. Pero señor, ¿qué no está haciendo Donald Trump en Estados Unidos hoy en día? Interviene en los periódicos, amenaza a los directores, censura medios, le dice a los medios, bótame a fulano de tal, o si no te voy a dar publicidad. O sea, lo asfixia económicamente. Esta persona irrespeta por completo lo que es el periodismo. Pero aquí, lo que antes nos atacaba a nosotros, es así que también. Ahí no. Trump no está desobedeciendo, no está desconociendo la libertad de expresión, ni el periodismo como profesión. No lo está conociendo. Es la realidad de Estados Unidos, es la seguridad, es la cosa, ¿tú me entiendes? Entonces, no, vamos a ser universales, vamos a ver las cosas en todos los colores. No vamos a circunscribirnos simplemente a una opinión y entender que esa opinión que yo tengo es la válida. No. Si usted entiende que X posición de un ejercicio profesional es violatorio a la ética, a lo que sea, a la libertad de expresión, si un gobierno actúa en contra de esos principios, ok, usted lo critica en el aspecto local, pero también usted como gran defensor de esos principios llamados universales del periodismo, si en otros estados, en otros gobiernos, no importa que usted pierda la visa en ese asunto, porque el problema que hay aquí, que es un terror también, que la gente teme hacer una crítica a ese señor que dirige hoy Estados Unidos, de la manera que lo está haciendo, y cree que va a perder su visa con eso. Porque ahora mismo tú ya llegas a Estados Unidos y te chequean hasta tu muro, tus redes, si está en Facebook, te vea lo que tú escribes, todo, para ver si puede entrar o no entrar. Si te da la visa o no te da la visa. Estamos llegando realmente a una situación dictatorial. Y en ese marco nosotros queremos dejar también aquí mi molestia, porque muchos compañeros en aras de eso, de estar bien con el que le permite viajar, hacer programas allá en Estados Unidos, otros asuntos, ganarse unos dinero más,
en aras de mantener eso, son capaces de conocer la propia soberanía de nuestro país, son capaces de desconocer realmente lo que son los principios reales de un profesional del periodismo. Y lamentablemente hay muchos compañeros que hoy en día tienen esa actitud que yo desde esta tribuna completamente la condeno. Sí, porque uno tiene que ser coherente en su manera de pensar y ser estrictamente apegado a lo que son los principios, la ética profesional del periodismo. ¿Y lo más cercano a la verdad? Claro que sí. Sí, señor. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro espacio de hoy, pero antes de cierre, les recordamos que el día 2 de febrero se cumple el 53 aniversario de la llegada al país del coronel Francisco Alberto Camaño de Añón, aquella expedición de Caracoles. Y bueno, sabemos ya las consecuencias que se derivaron de esa expedición armada, que vino de un proyecto que era tratar de completar lo que fue la revolución inconclusa de abril de 1965, y en aras de lograr la libertad del pueblo dominicano y fortalecer más su democracia. Esos compañeros que vinieron de Cuba en esa expedición armada perdieron la vida. Gloria eterna a todos ellos, a su memoria. Y recordar que mañana el domingo sale de la universidad a las 7 de la mañana una guagua que va a hacer su homenaje allá en la misma playa Caracoles, donde ellos desembarcaron. Y mañana lo de los Santos Reyes Magos. Mañana es la gran fiesta para los niños. A partir de la 1 de la tarde. El Colegio de Periodistas, organizado por el Instituto de Previsión y Protección del Periodista. Con todo el respaldo del Colegio Dominicano de Periodistas. Todo el respaldo, es como un día de fiesta para los niños y sus padres. Sí. Habrá helado, habrá payasos, va a haber muchos juguetes y comida de todo tipo. Así que esperamos que los compañeros, los padres, las madres, llevan a sus niños desde las 3 de la tarde. De la 1 de la tarde. De la 1 de la tarde, allá al centro de los Héroes, donde está el edificio del Colegio Dominicano de Periodistas. Señores, hasta la próxima semana. José Hugo Samienza en compañía del colega y amigo Gabriel Cruz. Hasta la próxima.